Este día vamos a desarrollar el tema sobre el positivismo histórico, teniendo en cuenta a Augusto Comte y la historia como ciencia. Pero vamos a especificar el legado del positivismo en la historiografía del siglo XIX al siglo XX, y ahí vamos a tomar en cuenta a Leopold von Ranke, a Charles Seinovos, a Charles Victor Langlois como representantes de una historia factual. Entonces vamos a hablar del positivismo, pero enfocándonos en estos tres historiadores. El primero que tenemos es Leopold von Ranke. Él es el considerado padre de la historiografía moderna y él se enfocó en la objetividad y en el rigor científico dentro del estudio de la historia. Entonces, se le da su lugar en la historia porque él le dio la cientificidad al análisis, a la historia. Es decir, que él le dio todo el bagaje de elementos que permiten que la ciencia pueda ser tomada no como un arte, no como una narración, sino como algo académico científico. Entonces, dentro de esos elementos que él permitió, o mejor dicho, que él creó, está el principio de la objetividad. Entonces, este principio de la objetividad, según Leopold von Ranke, es escribir la historia tal como realmente ocurrió. Es decir, que para estos historiadores, y en el caso de Ranke, que es el primero que le dio la categoría de historia, la categoría de ciencia a la historia, pues para él la forma de demostrar lo científico dentro de la historia era describir lo que de verdad había sucedido, y para ello necesitaba buscar con precisión y veracidad todos esos elementos que permitieran definir el hecho que había sucedido en el pasado. Entonces, Leopold von Ranke es importante porque él es el padre de la historiografía moderna. Él crea el enfoque de objetividad y de rigor científico en la historia. Explica que la historia debe de contarse tal como sucedió, por lo tanto es necesario la objetividad, y esa objetividad se va a lograr gracias a la veracidad de los hechos históricos que logre comprobar a través de fuentes. Para eso hicieron un uso crítico de las fuentes primarias. Entonces, aquí es donde se ve la parte científica de Ranke, porque aplica el método crítico en la investigación histórica, ya que se enfatizó basar todos los trabajos históricos en documentos originales y fuentes primarias.
Todo esto para construir una narrativa precisa, es decir, que en el caso de Ranke, la cientificidad y la objetividad está tanto en lo que dicen, en lo que redactan como algo histórico, pero que eso que dicen y redactan está ligado y está relacionado con las fuentes históricas a las que tienen acceso. Aparece entonces el método filológico. A esto es que se buscó estudiar los documentos históricos analizando el contexto, la autenticidad y la fiabilidad de los textos. Entonces, el método filológico lo que busca es tener una fuente oficial, un documento, un informe de labores, lo que sea, pero oficial, pero ese documento se le hace un proceso de crítica, un análisis crítico de la fuente para saber si esa fuente es original. Si la fuente es original, entonces se toma todo lo que mencionó y luego se describe y se narra. Entonces, si vemos que las fuentes son estatales y son fuentes de origen gubernamental, obviamente la historiografía de esta época está basada en fuentes y en hechos políticos. Entonces, podemos decir que es una historia política y diplomática, donde los principales protagonistas son los estados, los gobiernos y las relaciones internacionales. Entonces, para Ranke y los positivistas, el protagonista de la historia, el protagonista de un trabajo histórico es la familia, es el Estado, y aquí se deja de lado todo lo privado. Es decir, aquí en el pensamiento de von Ranke no está pensando en familias, no está pensando en parientes, no está pensando en personas, sino que está pensando en instituciones. Y como son instituciones, deben de ser instituciones que tengan la capacidad de generar fuentes históricas, fuentes de primera mano, fuentes primarias. Y esas fuentes primarias son los informes, los decretos y demás documentos oficiales. Y entonces los rankianos, los historicistas, los positivistas toman esas fuentes, las analizan con el método filológico y así comprueban si es verídico esa fuente y proceden a investigar, y ya cuando ya investigaron, pues proceden a narrar lo que está ahí. Es decir, que ellos toman de la fuente primaria información que posteriormente van a narrar. Hay que hablar del rechazo a la interpretación filosófica. Ellos se distanciaron de enfoques especulativos y filosóficos de la historia. En el caso de Hegel,
por ejemplo, no tomaron en cuenta sus ideas filosóficas, sino que dejaron de lado cualquier cosa que tuviera que ver con lo subjetivo, sino que decidieron enfocarse en lo objetivo. Y de esa manera tener una interpretación de lo que pensaban las personas, y no tener una información subjetiva. Luego tenemos la influencia y formación. En el caso de Leopold von Ranke, él estudió en la Universidad de Leipzig y estuvo influenciado por el método filológico clásico, lo que reforzó su énfasis en el análisis riguroso de los textos. De nuevo, Leopold von Ranke lo que hace es apostarle a lo científico a través de las fuentes verificables, y esas fuentes verificables deben y necesitan ser comprobados. Posteriormente tenemos a Leopold von Ranke y sus libros, sus obras más importantes. Tenemos el libro Historia de los pueblos romanos y germánicos, la historia de los papas en los siglos XVI y XVII, y lo importante de estos libros es que además que narra los hechos históricos, ahí en esos libros aplica el método histórico que él defiende. Entonces, en el presente y contemporáneamente, el enfoque positivista fue atacado en el sentido de que no se buscaba entender las razones subjetivas, sino que se buscaba todo lo objetivo posible. Es decir, si yo como historiador positivista digo algo, es porque en la fuente aparece tal cual. Entonces, estos historiadores buscaron eso, tener una veracidad y eliminar la idea de subjetivo. Es decir, ellos no iban a ser subjetivos, sino que iban a ser veraces y verificables. Bien, entonces nos ha quedado claro que la historiografía positivista y también el historicismo tienen en común el hecho de presentar la historia como algo científico. Además, la historia, al ser presentada como científica, necesita tener un método científico para ser abordado. Dentro de ese método científico está el análisis de las fuentes. Entonces se toman en cuenta las fuentes de origen oficial para poder reconstruir el pasado, y de esa manera se reconstruye los hechos históricos según los positivistas. Es decir,
yo positivista, investigo sobre los grandes eventos, los grandes personajes, para llegar a ellos y entender qué es lo que hicieron. Me voy a los informes, a discursos y demás elementos que son tangibles. Esos elementos los abordo, los leo, le hago un análisis científico para saber si son fuentes reales, si son fuentes verificables, y al tener en cuenta y saber que son fuentes verificables, entonces procedo a analizarlo y de esa manera ahora bien, ya teniendo en cuenta ese contexto, vamos a dos historiadores importantes, los cuales podríamos decir que le dieron aún más ese carácter científico al positivismo. Él es Charles Seinovos, él es francés y él fue docente de la Universidad de París. Los libros de él fueron utilizados como manuales y es increíble porque uno lee y lo que lee es la descripción de los hechos, pero una descripción de los hechos fundamentado con fuentes que son verificables. ¿Y por qué son verificables? Porque son analizadas. Entonces, Charles Seinovos, docente de la Universidad de París, cuyos libros se convirtieron en manuales, él logró darle ese carácter científico a la historia. Y aquí hay algo interesante, que Charles Seinovos fue maestro de Marc Bloch. Entonces, Marc Bloch es el que a la postre se va a convertir también en docente de la Universidad de París, pero se va a convertir en el padre de la Escuela de los Anales, que es una escuela contradictoria para el caso de lo que es Salvador. Los libros de Charles Seinovos, hay uno muy importante que es la historia política de Europa contemporánea, de 1897. Y aquí él usa una narración donde le dio énfasis a la historia política, a los lugares donde se dieron los procesos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque de esa manera él puede decir que algo es verdaderamente cierto. ¿Por qué? Porque tiene fuentes que en este caso son estatales que confirman sus hallazgos. El otro historiador importante dentro de este positivismo es Charles Victor Langlois. Él también es profesor de la Universidad de París y de la Sorbona, y también es docente de los futuros historiadores de la Escuela de los Anales. Entonces,
Estos dos Charles son padres de la historiografía positivista, porque así como Comte escribió y le dio un aporte a la historia, pero él era sociólogo. Pero ya Charles, Langlois y Seinovos, ellos dos ya eran historiadores, y por eso es que se toma como los padres positivistas de la historia, de de la historiografía. Entonces ellos, su historiografía es el héroe, el caudillo, el líder militar, el gobernante, así. Y las fuentes son, de nuevo, los documentos oficiales. Los positivistas fueron importantísimos, porque hoy actualmente se les critica y se les acusa de tomar solo los hechos de las élites, de los gobernantes, pero dentro de el proceso historiográfico y dentro del proceso de búsqueda de fuentes, los positivistas fueron importantes en la medida de que se esmeraron en comprobar que las fuentes históricas fueran reales. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque todos ellos le dieron ese bagaje histórico, pero además le permitió a la escuela a esta escuela positivista, le permitió verificar y saber que las fuentes eran reales. Es decir, como como la base primaria donde sacaban sus fuentes eran los documentos estatales, los positivistas se vieron en la necesidad de crear instrumentos que permitieran verificar y demostrar que un documento era real. Cuando digo real es que que era un documento oficial, que era un documento que sí era verídico y no una copia o una falsificación. De nuevo, entre Charles Seinovos y Charles Victor Langlois hay un libro que es la Introducción a los Estudios Históricos. Este libro es el manual de la historia política y positivista. Entonces, de nuevo, por eso es que le menciona que Langlois y Seinovos son los franceses por excelencia, porque dejaron un manual donde los positivistas podían leerlo y llevar el paso a paso de las investigaciones. Es por eso que la revista de Historia Económica y Social, que es la Escuela de los Anales, esta Escuela de los Anales va a luchar contra ellos por ser una historiografía lineal,
Otro punto es que la historia es política de las grandes figuras y de nuevo, que nos quede claro, la grandeza de los positivistas es el hecho de poder verificar que las fuentes fueran verdaderas. Entonces pensemos, nosotros historiadores, en el caso salvadoreño, puede que hayan archivos y puede que hayan documentos, pero son documentos que están desperdigados en diferentes temáticas y en diferentes ideas. Entonces, actualmente lo que hacen los historiadores es buscar información e interpretar y analizar ese hecho histórico. Los positivistas no, los positivistas lo que hacían era buscaban la fuente primaria. Esa fuente primaria estaba en archivos y los positivistas se encargaron de organizar archivos, de organizar documentación, para que así las personas tuvieran el acceso a esa información. Entonces, la Escuela de los Anales lucha contra esta concepción de la historia lineal y la historia de los eventos y de las narraciones. Entonces, la Escuela de los Anales surge como contraparte de la escuela positivista. Pero en el caso particular, no es algo que se supere, como hay otros eventos que se supera un paradigma, se tiene y luego aparece otro paradigma y se supera ese paradigma anterior. Aquí no, porque los positivistas, con su metodología de elaborar una cientificidad para poder comprobar si una fuente era verdadera, permitió tener archivos impecables, es decir, se tuvo archivos que permitían buscar información y ya, como ya la Escuela de los Anales ya tenía la información ya clasificada, pues es más fácil hacer interpretaciones. Además, la escuela positivista lo que buscaba era explicar lo que de verdad pasó. Entonces, para explicar lo que de verdad pasó, entonces era prácticamente narrar todo. Así que muchos libros de esta época son narraciones de un mismo hecho. Entonces podemos decir que el positivismo tiene una base metodológica en la historia factual, porque el positivismo se enfoca en la objetividad
el empirismo y en el uso de fuentes primarias. Y eso mismo hace la historiografía. Lo objetivo es decir lo que pasó y en las fuentes que existen. También defiende la idea de una historia científica libre de interpretaciones subjetivas, es decir, los padres del positivismo lo que ellos dijeron fue: vamos a analizar, no, vamos a describir. Describiremos lo que pasó, lo que realmente sucedió y lo que le vamos a dar el grado de cientificidad a nuestras investigaciones históricas va a ser las fuentes que vamos a buscar, fuentes que vamos a encontrar, fuentes que vamos a analizar, y si supera la crítica historiográfica, entonces va a ser una fuente a tomar en cuenta. ¿Y cuál es esa crítica historiográfica? Pues es ver la fuente, pero analizando si esa fuente es verídica. Entonces, la historiografía positivista lo que busca es la verdad. Entonces, rechaza la especulación y ya que prioriza, ya que rechaza la especulación, entonces es importante que presentemos los documentos, el artículo de la ley, el informe real, la carta, las memorias, la biografía autorizada del individuo. Es decir, la historiografía positivista no buscaba analizar nada y pretendía solo describir los hechos. Entonces, describir que un individuo caminó con 1000 soldados y conquistó una ciudad, y que con esa ciudad dispararon desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y tenían 100 kilos de pólvora, pero se les acabó y que por eso fue que perdieron. Entonces es la explicación de lo que está pasando, de lo que sucedió, pero todo eso no es lo que ellos imaginan, sino que si dicen que se acabó la pólvora es porque encontraron un informe que decía, o un telegrama, por ejemplo: nos quedamos sin pólvora, teníamos 10 y ya no tenemos nada, se nos ha acabado, por favor dennos. Entonces encontraban esos documentos, los leían y analizaban si esa letra era del general que estaba cuidando esa ciudad, o si ese documento era el que utilizaban en esa época, y así. Entonces, lo bueno de los positivistas en la historiografía es el hecho de que, si bien hacen una historia narrativa, lo grandioso de ellos es que organizaron los archivos. Es decir, llegaron, vieron los archivos de la nación, los archivos gubernamentales, los archivos ministeriales, y los organizaban. Y luego de organizarlos, pues ya procedían a redactar historia. Eso sería excelente en el caso salvadoreño. Porque ¿qué es lo que sucede actualmente? Cuando se quiere buscar información y fuentes, por ejemplo, del siglo XIX,
uno va y la fuente no es lo que yo quiero, sino lo que hay. Así. Entonces, ¿qué más diéramos los salvadoreños si en el siglo XIX hubiéramos sido impregnados por el positivismo histórico y poder tener un archivo general de la nación, el cual tenga una serie de documentos organizados y verificados por, por historiadores certificados de esa época? Entonces, ¿por qué la Escuela de los Anales surgió? La Escuela de los Anales surge en contraposición de los positivistas, porque los positivistas solo describían los hechos y narraban, y la Escuela de los Anales dijo que no era suficiente narrar y describir, sino que era necesario interpretar. Pero la Escuela de los Anales busca interpretar porque ya existen archivos y porque ya existe una escuela que ha descrito los hechos históricos. ¿Cómo podríamos nosotros, historiadores, hacer una interpretación de los cuatreros en el siglo XIX si no existen fuentes? No podemos interpretar algo que no existe la fuente. Entonces, la Escuela de los Anales podía investigar y podía interpretar y podía crear un análisis porque ya existían fuentes y ya existen fuentes primarias organizadas por los positivistas y fuentes secundarias, que en este caso son los libros y los libros de historia, donde se narra. Entonces es muy fácil ver la narración de lo que está sucediendo, y ya cuando yo ya leí toda la narración, entonces procedo a hacer una interpretación. ¿Por qué? Porque ya tengo la información. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, porque vamos a encontrarnos con que la escuela de los anales, la escuela positivista es bastante criticada y bastante vituperada, y se les toma como descriptivos y narrativos, pero la verdad es que qué increíble fuera si tuviéramos colecciones completas año por año de la vida de los presidentes de El Salvador. Esto ya lo he hablado antes, pero de nuevo, qué excelente sería saber la narración del gobierno del presidente Meléndez o del presidente Dueñas o de Juan Lindo, y así sucesivamente, de todos los presidentes que ha tenido El Salvador en el siglo XIX. Tener historiadores positivistas que hubieran narrado, sí, está bien, narrar, describir, pero así nosotros supiéramos qué es lo que pasó, pero en realidad no tenemos ni siquiera la narración de lo que sucedió. Entonces, como hay muchos que tienen a la Escuela de Anales como su centro teórico, critican bastante a los positivistas, pero nosotros no podemos caer en ese concepto de criticar a los positivistas, porque la verdad es que si bien su historia es una narración, pero le dieron la categoría de científico a la historia,
Y además de darle la categoría de científico, pues crearon todas las condiciones para tener un bagaje descriptivo y narrativo de los hechos del pasado. ¿Gracias a qué? Gracias a su metodología y a la crítica historiográfica a través de las fuentes y la verificación de datos. Es decir, ellos, los positivistas, los historiadores positivistas, no se quedaron solo con ver lo que encontraban en los documentos, sino que revisaron que los documentos fueran reales y al saber que eran verídicos, pudieron hacer una explicación, o mejor dicho, hacer una descripción de los eventos. Volvemos a Ranke. Leopold von Ranke, él fue uno de los primeros que habló de la historia como fue. Entonces, Ranke es considerado el padre de la historiografía moderna. Este principio de Ranke, de los historicistas, que después pasó a los positivistas, este principio es de la descripción de los hechos históricos, es decir, vamos a describir lo que de verdad pasó. Y eso que de verdad pasó va a estar fundamentado con fuentes primarias que son documentos oficiales. Y entonces esas fuentes primarias y esos documentos oficiales van a generar que la historia sea la historia de los reyes, la historia de los gobernantes, la historia de los monarcas, la historia de los caudillos, la historia de los próceres, etc. Y este historicismo y el positivismo promueven la imparcialidad y la objetividad en la narrativa histórica. ¿Y por qué promueven o promovieron la imparcialidad y la objetividad? Porque ellos no querían interpretar y decir si algo era bueno o era malo, si el mariscal había cometido un error al invadir y en lugar de irse por el valle se hubiera ido por las montañas. Ellos no les interesaba eso. Ellos lo que querían era describir. Entonces, por ejemplo, si todo había terminado en un fracaso y el mariscal había invadido un país y en lugar de irse por las montañas se fue por el valle y fue capturado y aniquilado su ejército, entonces los positivistas no iban a decir el mariscal fulano de tal se hubiera ido por las montañas y así hubiera tenido éxito. No, ellos lo describen. Tampoco es que ellos van a decir, los positivistas y los historicistas, tampoco es que van a decir, miren este mariscal que ignorante al haber hecho esto. No, sino que es imparcial y objetivo. Entonces solo se limitan a describir lo que pasó. Y este tipo de historia y esta historiografía, recordemos que la historiografía es la forma en que yo hago la historia. Entonces esta historiografía es la que va a perdurar muchos años, el siglo XIX y el siglo XX. Y volvemos con Langlois y Seinovos, pero esta vez viendo el manual de metodología histórica. Entonces, no es tanto de que existe un manual así, paso 1, paso 2, paso 3, sino que el libro de ellos, el libro que escribieron de manera conjunta en 1898, que se llama Introducción a los Estudios Históricos, ellos proponen una metodología rigurosa basada en la crítica externa e interna de las fuentes y además ellos subrayaron la importancia de la recopilación y la clasificación de documentos. Entonces,
de nuevo, lo importante de la historiografía positivista es encontrar la fuente, 1, 2, recopilarla, clasificarla. Por eso es que los historiadores positivistas fueron excelentes en la organización de archivos institucionales, porque ellos tenían un método, y como tenían un método, organizaron esas toneladas de documentos oficiales. Los organizaron por años, lo organizaron por asunto, y eso permitió a los futuros historiadores solo llegar y, en lugar de ver un océano de archivos amarrados con lazo, tirados uno sobre otro, y a lo mucho quizás la única organización es que este montón de cajas, de estas carpetas son de 1820 y estas de 1821 y estas de 1822, sino que están organizados por año y por asunto, y es buenísimo. Entonces, usted imagínese ser historiadora, estar investigando y decir, bueno, quiero investigar el siglo, quiero investigar 1885, y se va usted a un estante o a una sección donde está 1885. Se va a esa sección y dice, bueno, de esta sección yo quiero la colección diplomática, o la colección del Ministerio de Guerra, o la colección del Ministerio de Educación, y ya va a cada una de esas colecciones y toma. Entonces encuentra los programas de estudio de 1885 y ya puede hacer un trabajo histórico. Y eso es fabuloso, eso es buenísimo. Era buenísimo para los historiadores positivistas y es bueno para nosotros los historiadores actuales. Es decir, que de nuevo no nos dejemos, porque como ya cuando nos graduemos de la maestría, no nos dejemos influenciar y pensar que los positivistas son los malos, o desestimar lo que ellos hicieron, sino que hay que tenerlo en un elevado concepto, el hecho de que los positivistas permitieron tener archivos, tener documentos que fueran realmente válidos, y entonces, al tener ya el archivo válido, se procedía a realizar la interpretación objetiva de los datos. Entonces, veamos estos pasos, prácticamente estos 4 pasos, o menos, estos 3 pasos. Buscar las fuentes primarias, realizarles una crítica metodológica historiográfica. Ya dijimos que la crítica es comprobar que ese documento es verdadero, y cuando yo ya compruebo que ese documento es verdadero, entonces redacto lo que está ahí, hago una descripción, gracias, y a través de los datos, y mi fuente son los datos que me permitieron describirlo. Entonces, esa especie de manual es la que está definida en este libro, Introducción a los Estudios Históricos, de Langlois y Seinovos, y son los que permiten a los historiadores de ese tiempo realizar los trabajos de historiografía factual.
Ya cuando hablamos de la historiografía factual, algo importante pues es el rigor científico y la metodología sistemática de la historia. También promueve el análisis crítico y la verificación de fuentes. También se limita la interpretación al enfocarse solo en hechos verificables. Esto es una crítica. Otra crítica es que deja de lado aspectos subjetivos y contextuales de los procesos históricos. Además es criticada por su falta de una visión más amplia e interpretación de la historia. Entonces, vemos dos grandes aportes y tres grandes críticas. Recapitulando, se crea un método de verificación de las fuentes. ¿Por qué la Escuela de los Anales no hizo un método para verificar las fuentes, sino que de una sola vez la Escuela de los Anales hizo investigaciones interpretando los hechos del pasado? ¿Por qué? Piénselo. ¿Por qué la Escuela de los Anales hizo una historia basada en elementos subjetivos, interdisciplinaria, y que además interpreta y explica los eventos del pasado? ¿Por qué? Pues porque ya existía un método riguroso, verificable y fiable, que era el método positivista, para verificar que una fuente fuera verdadera. Además, los archivos, de nuevo, como les digo, ya no eran un desorden, sino que estaban organizados por los positivistas, estaban organizados por temáticas, y por lo tanto un historiador perfectamente podía ir, no a ahogarse en un mar de archivos, sino llegar, ver y decir: quiero investigar todo lo relacionado de la Edad Media del año 1000 al año 1300. Y los iba a buscar y se iba a sentar y los iba a estar leyendo. ¿Por qué? Porque ya los positivistas habían hecho, gracias al rigor científico que le dieron a la historia, esa organización. Por eso es que es importante que sepamos que los positivistas no deben de ser vistos como los malos, porque ustedes se van a dar cuenta de que se toma las investigaciones positivistas como una mala palabra, como que han sido satanizados, cuando el aporte de ellos ha sido buenísimo, grandioso. Así que le aportan un rigor científico, crean una metodología histórica, hacen un análisis crítico y una verificación de las fuentes, todo esto para tener una historia descriptiva. Entonces, prácticamente el pecado que le pasan acusando a la historia positivista es el hecho de que solo narraron, solo hicieron una descripción de lo que pasó, que no hubo una interpretación, que no revisaron los elementos subjetivos, que no revisaron los contextos, sino que se enfocaron en lo que decía la fuente. Y de nuevo, como la fuente era documentos oficiales, obviamente si yo ando buscando un documento oficial,
no voy a encontrar la historia de Don. Un ejemplo, si yo estoy buscando el gobierno de un presidente, pues obviamente no voy a encontrar la vida cotidiana de sus empleados o lo que pensaban y analizaban sus subalternos, sino que como un documento oficial voy a leer, por ejemplo, una cantidad de memos que están organizados de manera específica, estructurada. Entonces voy a ver un memo, por ejemplo, un memorándum, voy a ver un oficio, un mensaje bien redactado y formal. Y yo positivista voy a tomar esos documentos formales y voy a describir esos hechos que sucedieron. Obviamente, como es un documento legal y formal, no voy a poder ver los contextos, las subjetividades, porque de nuevo es algo que no me importa. Y eso hay que pensarlo, porque también los historiadores y los que están en contra de los positivistas de esta época del siglo XIX, siglo XX, hacen verlos como que fueran ignorantes, pero no, es decir, eran gente que lo que le importaba era describir lo que había pasado. Y entonces les dicen, no, es que no hacen una interpretación de la historia, pero de nuevo, ellos lo que buscaban era una descripción. Así pues, tomemos en cuenta eso y no nos dejemos guiar por los que atacan a los positivistas, sino que démosles su lugar en la historia. En el caso salvadoreño, de nuevo, ¿qué no daríamos por tener 5 historiadores positivistas del siglo XIX y que estos historiadores hubieran hecho una narración al detalle, cuidando las fuentes de donde sacaron la información, y que al día de hoy nosotros tuviéramos la fuente primaria, que son los documentos que ellos tienen, y la fuente secundaria, que sería el libro de historia donde ellos narran lo que sucedió? Qué increíble fuera si tuviéramos eso. Así pues, veamos bajo esa perspectiva que un historiador positivista es importantísimo. Entonces, ¿por qué es que son importantes los positivistas en la historiografía? Porque ellos sientan las bases para el desarrollo de la historia como una disciplina científica, porque dieron una influencia metodológica a través de la historia documental y el análisis de las fuentes. Su enfoque en ser objetivos fue lo que permitió crear archivos y verificar que las fuentes primarias fueran verdaderas. Y al día de hoy es importante para nosotros historiadores verificar las fuentes históricas y poder decir que algo es verídico y que algo existe y que algo es real,
si la fuente histórica, la fuente primaria, nos lo valida. Así que el legado de los positivistas aún se mantiene.